Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este jueves 24 de julio. Hoy es el día de Santa Cristina. Felicidades a todas aquellas que nos están escuchando, especialmente si son representantes o miembros del Club de Libertad Digital. Y atención, porque hoy es un día muy complicado, sobre todo en Cataluña, por las fuertes lluvias. En las últimas horas han sido peliagudas, han dejado lluvias localizadas y tormentas importantes en la Comunidad Valenciana, Murcia, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Baleares y en Andalucía. Esta alerta va a continuar, así que mucha precaución. La noche ha sido movidita en todas estas zonas y a lo largo del día de hoy va a seguir siéndolo. Mucha precaución. En esta última hora se suma la alerta también naranja por altas temperaturas en algunos puntos del país. A esta hora en el centro tenemos 18, vamos a llegar a los 30, es decir, que se siguen controlando. Y como les decía anteriormente, en Córdoba, en Granada y en Jaén se siguen superando esas máximas, acercándose a los 40 grados, 38 en concreto. La mínima hoy la vamos a localizar en León, allí se van a registrar 9 grados. Santos Cerdán se queda en prisión de momento y por lo que parece indicar el auto que han emitido los jueces, de momento por bastante tiempo. Los 3 magistrados que forman parte de la sala de apelaciones, Pablo Llarena, Antonio del Moral y Juan Ramón Verdugo, consideran que hay nutridos y poderosos indicios que pesan sobre el exsecretario general del Partido Socialista para que permanezca en prisión. Ya saben todos ustedes, se lo venimos contando, que habían solicitado sus abogados su puesta en libertad. Bueno, pues los jueces de esta sala determinan que de momento no. De no ser así, de ponerse en libertad a Santos Cerdán, consideran estos magistrados, habría un riesgo evidente de destrucción de pruebas en el proceso que se está desarrollando contra él, contra su persona y otros tantos exaltos cargos del Gobierno y del Partido Socialista. Es interesante el auto porque sirve para destacar el papel que como directivo de la acción criminal de esta trama, la importancia de los mecanismos ocultos para el pago que todavía se desconocen y la fase incipiente de la investigación donde todavía no se conoce, por ejemplo, la totalidad de las empresas que fueron beneficiadas por esas cantidades, dice el auto, portentosas de dinero. Es decir, que Santos Cerdán, aparte de estar hasta la médula implicado, era el que organizaba absolutamente todo, el que puede dar la pista para saber cómo se cobraba y al mismo tiempo el que puede dar la pista de las empresas que están implicadas. Ya saben que la UCO investiga, entre otras muchas cuestiones, por ejemplo, lo referente al patrimonio del que fuese secretario general de los socialistas. Es curioso porque el rigor y la calma que están imponiendo los jueces en todos estos procesos contrasta con el nerviosismo de los propios imputados. José Luis Ábalos es uno de ellos, que en este caso sí está en libertad, y este es uno de los procesos o de las cuestiones que se han podido abordar también en las últimas horas, porque unos sí y otros no. Ábalos, como les digo, sigue desahogándose en los medios de comunicación, en una estrategia que para alguna de las partes es reflejo de las dudas que tiene sobre los acuerdos alcanzados. Dice Luis María Pardo, de Justitia Europa, ya saben ustedes que está personada como acusación popular en las causas, que Ábalos no es que responda ante la Fiscalía, es que directamente Ábalos responde ante Pedro Sánchez. Yo me he reunido con el presidente Zapatero, sí que me reuní. Que él todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispuso después. Yo era una vía, obviamente, yo era el secretario de organización, era persona de confianza del presidente del gobierno y era una vía, lógicamente, de acercamiento al presidente, que no fue esta la que le acercó, obviamente. ¿Cuál fue? Pues otros amigos. Desmiente una información de un contrato con Zapatero para hoy afirmarla. ¿Por qué entonces la deniega o por qué la afirma? ¿Por qué está jugando a un interés que tiene? Ahora te publico unos WhatsApp, ahora resulta que había una petaca en mi casa con no sabía lo que había, ahora... Bueno, porque yo creo que hay un pacto detrás y lo que está intentando es salvaguardarse su defensa para que cuando llegue a juicio pues tener la menor condena. Bueno, pues es muy interesante la entrevista que le hacían ayer en el programa
de Dieter, Esmeralda Ruiz y el resto de los contertulios a Luis María Pardo, al abogado Luis María Pardo, porque, entre otras cosas, él llega a la conclusión de que Ábalos se ha dado cuenta de que realmente era una mera pieza de caza menor y que quien ahí estaba, bueno, pues detrás de todo lo que se estaba moviendo en esa trama corrupta era Santos Cerdán y, por supuesto, también Koldo. De alguna manera da la sensación, o al menos es la interpretación que él hacía, que Ábalos se ha dado cuenta de que no era nadie, que era, bueno, pues un ser minúsculo al lado de Santos Cerdán y de Koldo. Y claro, él explica en esa entrevista en El Confidencial, del cual hoy volvemos a seguir teniendo referencia, que, bueno, es la persona que pone en contacto al presidente Sánchez con todos estos individuos. Incluso, claro, él ya era secretario de organización, es decir, él tenía un papel importante dentro de la formación. Luego tendremos ocasión de recuperar más momentos, más extractos de esta entrevista, porque, por ejemplo, Luis María Pardo, en una comparación que hace, por ejemplo, con la situación que se vive en Italia o con la justicia italiana, se pregunta por qué Santos Cerdán está en prisión y otras personas no lo están, poniendo en evidencia, además, bueno, pues la falta de rigor en este caso, de dureza de la justicia en este caso, y la posibilidad de que todas estas personas delincuentes hayan continuado fuera de prisión, en este caso en libertad, destruyendo pruebas, que en este caso, en el caso de los procesos que se siguen, bueno, complicarían efectivamente muchísimo el desarrollo de la instrucción, ¿no? Bueno, luego seguiremos abordando esta entrevista y lo que se dijo en el programa. Mientras tanto, la opción izquierdista del Consejo General del Poder Judicial, es decir, la que muchos interpretaron como la opción Bolaños, demostrando, por cierto, una vez más el nivel de politización de la justicia, ha fracasado y finalmente van a ser Martínez Arrieta y Lucas los presidentes de la Sala Segunda y Tercera. Hay que decir que sobre la primera de ellas, y esto es importante, recae nada más y nada menos, estamos refiriéndonos al Tribunal Supremo, el proceso penal de aforados, es decir, de todas estas personas que estamos abordando y de las que les estamos hablando, de Ábalos, de Santos Cerdán, de Koldo o del fiscal general del Estado. Y otra de las protagonistas del día. Yo quiero mandar un abrazo desde aquí, desde Cornellá, a nuestra compañera Noelia Núñez, que hoy ha reconocido un error, renunciando a todos sus cargos públicos y a todos sus cargos orgánicos, en una decisión que desde luego le honra. Hoy Noelia ha dado una lección de ejemplaridad a un partido socialista que convive con la inmoralidad y con la mentira con una normalidad espantosa. Noelia Núñez ha presentado la dimisión, como acaban de escuchar, al secretario general de su partido, al señor Tellado, de todos sus cargos. Da las gracias en un comunicado a Alberto Núñez Feijóo, también a Isabel Díaz Ayuso, su mentora política. Dice Núñez que los niveles de ejemplaridad de su partido no son como los del Partido Socialista. Luis Díaz, Vanessa Vallecillo, muy buenos días. Buenos días. La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía, concluye Noelia Núñez, que hasta la fecha era diputada, vicesecretaria de Reto Digital y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Reconoce como error el documento del Congreso donde figuraban estudios superiores que nunca finalizó. La decisión de Núñez la tomó ella, según ha explicado, no se la exigió Feijóo, quien a través de la red social X dice que la decisión tomada por Noelia le honra. Que el listón ético de Sánchez no exista no significa que los demás debamos modificar el nuestro, añade. De este modo, el presidente de los populares señala al Partido Socialista que cuenta entre sus cargos con más de 20 representantes que mintieron en su currículum. El listón ético establecido en el Partido Popular se produce tras el caso Montoro, que acabó de manera inmediata con la relación del partido y el exministro. Ahora las miradas se centran en Alberto Nadal, presentado en el último Congreso de los Populares como el nuevo responsable del partido en materia económica. Bueno, pues el caso de Noelia Núñez, que yo creo que el Partido Popular hace bien si lo presenta como una oportunidad y no como una piedra en el camino, abre, digamos, que otro antes y otro después dentro de la estrategia política marcada por el Partido Popular, y creo en ese sentido que es una oportunidad. Luego tendré ocasión probablemente de explicarme más extendidamente sobre lo que opino. También es cierto que nos hemos acostumbrado a la mentira dentro de los políticos y ya establecemos como algo normal el que nos puedan mentir en sus currículums, cuando es una práctica absolutamente anormal que entiendo que la mayoría de españoles no hace. Vamos, a mí en la vida se me ha ocurrido falsificar un currículum. Es que no lo he hecho ni para contar mi nivel de idiomas, que es otro clásico, ¿no? En este caso tampoco falla. En cualquier caso,
Claro, si uno se pone a mirar los fallos o las fallas que podamos encontrar en los currículums de los políticos, es que podríamos empezar hoy y el día 31 de diciembre no habríamos acabado. Por eso está bien que el nivel de exigencia, el listón de exigencia se eleve, y espero que haya un antes y un después dentro del caso de Noelia Núñez. ¿Por qué creo que en este caso era relevante la decisión tomada? Bueno, pues por el perfil de la propia Noelia Núñez, una mujer joven procedente de una localidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, de trabajadores, de una base trabajadora, obrera, como es el caso de Fuenlabrada, donde ella incluso aquí ha estado en este programa en un par de ocasiones, siempre ha recalcado la necesidad del esfuerzo, del ejemplo dentro de los jóvenes, de los estudios. Ella ejemplificaba o era un modelo de acción a seguir por parte de los jóvenes, que lógicamente queda absolutamente chafado en el momento, en un caso en el que se demuestra que su currículum está falsificado, que su currículum es una mentira. En cualquier caso, claro, ayer se entregaban los premios Princesa de Gerona. Ahí veíamos a la princesa Leonor, y ella era precisamente uno de los valores que quería imprimir en su discurso, el valor del esfuerzo dentro de los jóvenes en España. Al CIS us heu anticipat als desafiaments i heu treballat a llarg termini en un món on tot és urgent. Al CIS heu escollit el camí difícil, el del compromís, el propòsit, la consciència del que està bé, del que cal fer. El compromiso, el esfuerzo, la conciencia, en fin, este es el discurso que hacía Leonor, por supuesto, princesa de Gerona, y en catalán, como acaban de escuchar. Como les decía anteriormente, creo que hay un antes y un después del caso Noelia Núñez, y que puede ser una oportunidad y no una piedra en el camino para los populares, como puede ser, por ejemplo, también el discurso que ha iniciado Alberto Núñez Feijóo sobre la inmigración irregular, en este caso. Lo ha endurecido de manera notoria, se lo venimos contando en los últimos días, y lo hace de una manera, creo que bastante inteligente, porque es un discurso muy de Vox, muy de Santiago Abascal, y en este caso entiendo que los estudiosos dentro del Partido Popular han identificado que ahí tenían un problema y que ese discurso requería un endurecimiento. Las últimas semanas lo hemos visto, y ayer mismo Alberto Núñez Feijóo daba un paso más en su intervención al respecto. El líder del PP habla ya de un endurecimiento del Código Penal y de la expulsión de todos aquellos que cometan un delito, también los regularizados. En una entrevista en 4 ha asegurado que si se da esta circunstancia serán deportados de manera inmediata. Ha invitado a la reflexión y al debate, porque a su juicio el hecho de ser un inmigrante ilegal no puede producir derechos si no es una forma de entrar en los programas sociales. Sin embargo, la ministra Sira Rego considera que todos los ilegales que llegan a nuestro país han de ser tutelados por el Estado, y reclama de nuevo al Partido Popular que asuma el reparto de menas que impone el Gobierno, independientemente de la saturación de los centros. Las políticas de fronteras, la ley de extranjería, y modificar aquellas leyes que sean necesarias para mandarle un mensaje a los ciudadanos. Si ustedes vienen a trabajar con un contrato de trabajo, cumplen las leyes, asumen la Constitución, aceptan los valores y la cultura del país que le da origen, ustedes pueden vivir aquí de forma ordenada y regular. El escollo principal tiene que ver con la concurrencia de competencias. La tutela de los niños y niñas en situación de desamparo en general en nuestro país la tienen las comunidades autónomas. La política migratoria y la cuestión del asilo lo lleva el Gobierno del país. Por tanto, ahí ha habido que hacer un procedimiento para entendernos, acoplarnos, y en cualquier caso lo vamos a hacer de la mejor manera, protegiendo los derechos de estos niños. Bueno, pues a partir de las 9:20 aproximadamente de la mañana vamos a recibir en este estudio a Ana Dávila. Ella es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que pasa por ser una de las comunidades autónomas más solidarias, si me permiten el término en este sentido, porque acoge a multitud de menas, y en las próximas fechas, si no hay nadie que lo remedie y si no se pone, digamos, que otro tipo de solución sobre la mesa, va a tener que acoger a otros 700 menores no acompañados procedentes de las Islas Canarias. Y con ella queremos hablar de esta cuestión precisamente porque el pasado martes en este mismo programa el presidente canario, el señor Fernando Clavijo, acusó a las comunidades autónomas, en concreto a las 11 comunidades autónomas del Partido Popular y también del Partido Socialista, que han denunciado ante el Constitucional esa revisión de la ley de extranjería que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado martes, de insolidarias.
Por eso con Ana Dávila queremos saber su opinión al respecto, cómo se encuentran estos menores no acompañados tutelados y cuáles son los medios realmente con los que cuenta actualmente la Comunidad de Madrid y cuáles son los medios que va a aportar el Estado para poder aumentar ese número de plazas en el caso de la Comunidad de Madrid. Bueno, mientras tanto, Pedro Sánchez está enfocado en la imagen exterior, pero no se crean ustedes que en la imagen exterior en Europa, no, en la imagen exterior en las Américas y además, si me permiten, con lo peor de las Américas, porque ha ido a unirse con esa parte de la representación del Grupo de Puebla y con esos representantes del progresismo wokista que, bueno, pues está haciendo y están padeciendo aquellos países. Tras la polémica durante la cumbre de la OTAN, la estrategia ahora pasa por presentarse como el líder izquierdista en las Américas frente a las políticas de Donald Trump y además en un momento clave y crucial en donde estamos pendientes de la concreción de la política arancelaria y en concreto de los aranceles impuestos por Trump a Europa. El acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur es lo que le ha servido a Sánchez de percha para armar un discurso contra el proteccionismo y la defensa, dice, de un nuevo orden mundial. De esta manera busca alianzas con otros líderes latinoamericanos, entre ellos el terrorista de las FARC, Gustavo Petro, o el líder del Grupo de Puebla, con quien posó en Chile. En esta gira, en la que también ha recorrido Uruguay y Paraguay, Sánchez ha elogiado sus políticas sociales y hasta ha hecho pedagogía de las medidas que su gobierno ha impulsado en España, pese a no haber podido sacar adelante los presupuestos o superar el último pleno de la legislatura. Aún así, Sánchez continúa con su estrategia de presentarse como el escudo anti-Trump y aboga por un fondo para los afectados por los aranceles. Y cuando hablo de conflictos, pues evidentemente me estoy refiriendo al reciente anuncio de la administración estadounidense sobre la imposición de aranceles nada más y nada menos que del 30% a los productos europeos a partir del 1 de agosto de este año. Bueno, pues parece que al final esos aranceles se rebajarían hasta el 15%. Es una propuesta que está todavía por concretar y probablemente a lo largo del día de hoy tendremos más información al respecto. Bueno, Sánchez, como acaban de escucharle ahora mismo y como le han venido escuchando los días de atrás, porque le hemos dedicado bastante espacio, se presenta heroico fuera de nuestras fronteras. Mientras tanto, el Gobierno está mirando hacia otro lado del fracaso que supone la legislatura y, ojo, del problema que se le puede venir encima al presidente del Gobierno, porque ya son algunos y no pocos los socios que están alertando de que esa mayoría podría empezar a tambalear o a dudar en las próximas fechas. Ayer les relatábamos el último fracaso parlamentario del Ejecutivo, incapacitado para legislar después de haber sido incapaz de sacar adelante el conocido como decreto antiapagones. Sí, continúan viendo poco importante esto y también no haber podido sacar adelante unos presupuestos generales del Estado o el fracaso del último pleno de la legislatura, que evidencia la división en el seno del Ejecutivo con sus socios de Gobierno. Las reacciones continúan y recogiéndolas ha estado Rubén Fernández. Buenos días. El Gobierno insiste en restarle importancia, pero cargan contra el Partido Popular, al que culpan de la no convalidación del Real Decreto antiapagones, pese a que fueron sus socios, Junts, Podemos, BNG y la Chunta, quienes abandonaron a Sánchez. Escuchamos a los ministros Sara Agesen y Pablo Bustinduy. Hemos visto en esta legislatura, por ejemplo, cómo el Partido Popular votaba en contra de la subida de las pensiones. ¿Por qué? Porque anteponía un interés partidista de corto plazo al interés general de la población española. Quiero calificar de gran irresponsabilidad. Vimos cómo tenía un gran consenso social y lo que no ha conseguido es el consenso parlamentario. El gran damnificado aquí es la ciudadanía, no es un gobierno, sino toda la ciudadanía en su conjunto. Muchísimo tacticismo político y muy poco interés general. E insisten en que volverán a traer el decreto tumbado. Todo apunta a que será después del verano. Jordi Hereu, ministro de Industria. Lo vamos a volver a presentar, porque es fundamental. ¿Lo es para el gobierno? Hombre, es evidente, porque somos responsables de un proyecto nacional. Pero lo es para la sociedad. Esto lo vamos a sacar adelante. Fruto del diálogo. Pero advierten que no hay ninguna singularidad nuclear con Cataluña que permitiría que los reactores de Ascó y Vandellós sigan operativos, como reclama Junts. Sara Agesen. El Gobierno no está negociando ninguna singularidad con ningún territorio respecto al parque nuclear. Lo hemos desmentido y lo quiero desmentir hoy aquí nuevamente. Ahora queda ver si el Real Decreto se mantiene igual o se incluyen cambios para que, por ejemplo, Podemos pueda respaldarlo. Es curioso porque hoy parece que muchos se caen del caballo y se sigue hablando mucho, sobre todo en artículos en prensa, en terceras, en editoriales, sobre el famoso manifiesto de los artistas, que no es el manifiesto de los artistas, sino que es el manifiesto de los socialistas. Porque ya les decía que a mí realmente lo que me sorprendió fue en el momento en el que ya no hice lectura del manifiesto, sino el listado de aquellas personas que lo
lo suscribían y entre ellos había decenas y decenas de exministros socialistas, lo cual, bueno, pues alimenta, digamos, esa teoría que asegura que las bases continúan estando con Pedro Sánchez y que son muchos los socialistas o los sanchistas, llámenle ustedes como quieran, que siguen dispuestos a apoyar al presidente del gobierno. En esa teoría, digamos, estaba advirtiendo el otro día también Lambán, el expresidente aragonés, en el diario La Razón, cuando decía que será mucho más peligroso y peor el postsanchismo. Es decir, aquellos sanchistas que traten de heredar o de renovar a Pedro Sánchez, ¿no? Y hoy me llama la atención ese artículo, esa tercera que publica en el diario ABC Nicolás Redondo Terreros al respecto del manifiesto, en donde dice el histórico socialista que lamenta que algunas personas que admirará siempre y otras a las que quiere personalmente hayan decidido seguir al hechicero, así se refiere a Pedro Sánchez. Dice: yo seguiré con la razón, defenderé la importancia del Estado para garantizar la libertad y la igualdad y me opondré a aceptar chantajes políticos para que los nuestros sigan en Moncloa. Nos volveremos a encontrar cuando la extrema derecha de verdad llegue al poder. La diferencia será que yo nunca habré colaborado para que eso suceda. Bueno, aquí es donde creo que se equivoca Nicolás Redondo Terreros. El verdadero problema no está en el regreso de la extrema derecha, el verdadero problema está en Sánchez mismo, en el sanchismo y en el socialismo mismo, no en la extrema derecha o en lo que él llama la extrema derecha. Eso de llamar a Sánchez el hechicero da incluso una visión bucólica, cariñosa y ciertamente tierna, ¿no?, del personaje, ¿no? Yo creo que estamos ante otro personaje peligroso. Me voy a ahorrar el calificativo, pero realmente el problema se encuentra en eso, en el socialismo, en el sanchismo. Ese es el riesgo real que ahora mismo corremos y en ese sentido creo que Lambán era bastante claro a la hora de determinarlo y concretarlo, quizá por su situación personal, ¿no? Bueno, continuamos conociendo más casos de la forma de operar de Cristóbal Montoro y de su despacho. Hasta tal punto era el interés que tenía el exministro de Hacienda en lo que se estaba realizando en ese despacho, en equipo económico, que las leyes que se emitían y que se aprobaban desde el gobierno, desde el gabinete, eran incluso contradictorias. Y lo hacían hasta el punto de impulsar normas contradictorias. Mientras Soria trataba de eliminar las primas a las renovables, a Montoro esto no le interesaba porque perjudicaba a las eléctricas que consultaban con su despacho. De hecho, el rechazo del que fuera ministro de Hacienda a la reforma energética presentada por Soria disparó la cotización en bolsa de Abengoa, entidad que gastó millones de euros en el despacho equipo económico por servicios de consultoría. La norma de Soria perjudicaba a los clientes y, según queda acreditado en un informe de los Mossos, Montoro la truncó en varias ocasiones. La información es de Miguel Ángel Pérez. Buenos días. Un informe de los Mossos de Escuadra denuncia que la negativa del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a efectuar la reforma energética planteada por el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, disparó la cotización de Abengoa en bolsa. Cabe destacar que la compañía Abengoa fue cliente del despacho equipo económico fundado por Montoro, al cual habría pagado cerca de 4 millones de euros entre 2008 y 2017, principalmente por supuestos servicios de consultoría. El informe de los Mossos, que forma parte del sumario del caso Montoro, al que ha tenido acceso a Libertad Digital, destaca que todos los cambios normativos que al parecer tenían por objeto acabar con el déficit tarifario se produjeron en un contexto de crisis económica y financiero que sitúa a España al borde del rescate. Como es sabido, en aquella tesitura y en líneas generales, la política económica y financiera tenía como principales objetivos la contención del gasto público y el incremento impositivo. La defensa a ultranza de las renovables por parte del ministro Montoro podía deberse a la relación contractual existente entre una de las principales productoras de energía a través de fuentes renovables, Abengoa, y equipo económico. Es la mañana. Es radio. Les vengo contando que el otro día iba de repente por un tramo que pasaba de manera inmediata de 90 a 70, multa al canto, y la verdad es que ya me he cansado porque el combustible, los impuestos, los seguros, en fin, al final es muchísimo dinero y esto no puede ser, es un gasto absolutamente, bueno, que no se puede sobrellevar. Ahora usando RadarBot, es una aplicación 100% española, me avisa de todos los radares y al menos, bueno, pues estoy cubierta en este sentido, ¿no? Mis viajes este verano van a ser extraordinarios
si ya me voy tranquila, por ejemplo, a Teruel, que es uno de los viajes que quería hacer, ir a la tierra del jefe. Voy a estar mucho más tranquila. Bueno, ya os podéis descargar todos vosotros Radarbot, es gratis y lo podéis encontrar en vuestra tienda de aplicaciones. Jaime Fernández, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora por las calles de Madrid? A esta hora en Madrid, tráfico muy lento en la M30 desde Conde de Casal hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona en ambos sentidos, y en el centro de la ciudad tráfico muy fluido con algunas retenciones en Alcalá, Gran Vía y Princesa, y las mayores complicaciones se encuentran en Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias y Atocha. Comprobamos también ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, muy buenos días. Muy buenos días, arranca esta jornada y estamos pendientes de dos accidentes, ambos en la Comunidad de Madrid. Uno complica la salida en la 2 en Torrejón de Ardoz con más de 4 kilómetros de retenciones, y otro la N40 en Barrio de la Fortuna, sentido 6, que está generando 6 kilómetros de tráfico lento. Al margen de esta incidencia, dificultades también de entrada a la capital por la 42 en Parla, A5 Alcorcón, en el acceso a Barcelona, C58 Moncada y la B23 en Pallejà, y se complica la salida de Valencia en la autovía 3 en el entorno de Cheste. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Son las 7:34 de la mañana, las 6:34 en las Islas Canarias. Continúan escuchando Es la Mañana de Federico en el radio, y ahora vamos a contarles más noticias con Vanessa Vallecillo y con Elena de Blas. Lógicamente tenemos que seguir haciendo un hueco a ese lamentable espectáculo que se está viviendo en torno a Juana Rivas y la entrega de su hijo Daniel, el menor Daniel de 11 años, a su padre, Francesco Arcuri, que se encuentra en España y que mañana en principio debería acoger a su hijo y llevárselo a Italia, como ha dictaminado y como dictó la justicia italiana en varias sentencias después de que Juana retuviese al menor en su estancia en España durante las Navidades y no lo devolviese al padre. La verdad es que hoy es muy interesante lo que podemos esbozar de lo que va a suceder mañana, que va a ser un evento importante para el pequeño y que va a establecer también un antes y un después en este proceso que les venimos contando desde hace años, pero es muy importante lo que nos cuenta Kiko Alcedo en el diario El Mundo, ya que ha tenido acceso al acta que se levantó, que los agentes sociales, que los trabajadores sociales levantaron, los que estuvieron presentes atendiendo al niño y atendiendo en ese punto de encuentro a lo que allí se estaba sucediendo, y que en principio tenían que velar porque ese traslado de Daniel, de la madre al padre, se produjese con absoluta garantía de los derechos del menor. Bueno, pues todo lo contrario. Los detalles que cuenta Kiko en El Mundo son verdaderamente escalofriantes. Vanessa. El juzgado de primera instancia de Granada ha abordado los términos en los que tendrá lugar la entrega de Daniel este próximo viernes. El objetivo es preservar el bienestar y la intimidad del menor, quien habría sido sometido a una innecesaria y perjudicial sobreexposición mediática. Según publica el diario El Mundo, la psicóloga y los letrados que estaban en el lugar de los hechos entendieron estos actos como una manipulación y una escenificación virulenta. En ABC, el padre del menor critica que en la frustrada entrega de su hijo todo se hizo mal y confía en que mañana pueda llevárselo a Italia. Bueno, hasta tal punto fue un desastre que cuando en ese punto de encuentro, que en principio debería ser un lugar secreto en donde coincidiesen las dos partes sin que los medios de comunicación supiesen dónde se iba a producir, porque lógicamente debido al hecho mediático allí se presentaron varios medios de comunicación, y el espectáculo y el circo que se montó ya lo han visto todos ustedes en las televisiones, no lo voy a repetir yo. Bueno, cuando entraron la madre, Juana Rivas, y su representante legal, y lo digo entre comillas y bien entre comillas, porque esa mujer, en vez de ser una representante legal, parece otra cosa, no se dieron cuenta de que el pequeño Daniel no había entrado con ellas. Y cuando los asistentes sociales, los trabajadores sociales, preguntan a Juana y a su acompañante dónde está el niño, empiezan a mirarse y a decir, pues no sé, estará ahí fuera, estará ahí fuera, es que lo han retenido y ahí se ha quedado. O sea, les daba igual lo que estaba sucediendo con Daniel. Daniel se había quedado retenido fuera y tardó 20 minutos en entrar dentro de ese punto de encuentro. Entra junto a su hermano mayor, Gabriel, y la descripción que hacen los trabajadores sociales de Gabriel es que parecía, en vez del hermano, un escolta del pequeño. Los trabajadores sociales relatan también cómo en varias ocasiones
le dicen a Gabriel que no puede estar continuamente con su hermano, que necesitan que su hermano entre en la ludoteca para poder estar con él los psicólogos, entrevistarse con él y crear, digamos, como un clima de confianza con el pequeño y de relajación para que el niño pueda ser entregado al padre de manera tranquila y sin ningún incidente. Bueno, Gabriel se niega. Y cuando, en definitiva, los trabajadores le dicen que no puede estar con el hermano todo el rato, que no puede estar, digamos que, tutelando continuamente lo que dice Daniel, que tiene 11 años, continuamente, él se queda en el umbral de la puerta, vigilando lo que está diciendo su hermano. Bueno, la situación es de una irregularidad absoluta de principio a fin, así que veremos a ver qué es lo que sucede próximamente. Bueno, el Gobierno, mientras tanto, ayer se dedicaba a recordarnos que lleva 2 años en el poder, se cumplían los 2 años, aquí lo recordábamos, y el Gobierno lo hacía recuperando la famosa foto del balcón en Ferraz, pero eso sí, borrando a unos cuantos que ya no interesa que aparezcan, entre otros Begoña Gómez. ¿Se imaginan ustedes borrando, ¿no?, la foto de su señora o de su señor porque ya no interesa que aparezcan en la fotografía? Bueno, ahí tenemos un gobierno mermado, los que aparecían en la foto, la mitad ya no se pueden mostrar porque alguno de ellos está incluso en la cárcel y los otros, bueno, pues pueden entrar próximamente y también sin oposición. El Ejecutivo ha terminado el curso político sin la aprobación de presupuestos, un hecho que constata su extrema debilidad para poder gobernar. Desde el PP denuncian que María Jesús Montero esté más pendiente del cupo separatista que de sacar adelante las cuentas públicas. Desde Moncloa reconocen que los próximos meses estarán marcados por la incertidumbre, mientras que sus socios advierten de esta complicada situación. El PNV ya ha avisado a Sánchez de que la continuidad de la legislatura será muy complicada si no es capaz de sacar los presupuestos. Escuchamos a Aitor Esteban. La verdad es que se me hace duro pensar una legislatura sin un presupuesto. Hasta ahora se ha podido salvar la situación, sobre todo porque estaban todos los fondos europeos. Además, los fondos europeos estaban fuera del alcance de decisiones y de regulación por parte del Parlamento y, por lo tanto, ha podido trabajar el Gobierno con una especie de doble presupuesto. El Partido Popular denuncia la participación de Illa en el desmantelamiento del Estado de Cataluña, así lo ha subrayado el secretario general de la formación, Miguel Tellado, siguiendo la línea de Alejandro Fernández. Todo parece indicar que Génova estaría arropando al líder del partido en Cataluña, respaldando a Fernández en su dejazacer. Un movimiento del número 2 de Feijóo que dejaría atrás la fractura entre la dirección nacional y el partido en Cataluña. Ha asumido en primera persona el liderazgo del proceso, que continúa ahora con Illa. Mufasa atraviesa una situación crítica perdiendo hasta 65.000 funcionarios por el deterioro de la asistencia. La falta de presupuestos ha provocado la liquidación del remanente de tesorería para afrontar los gastos, que en lo que va de año han pasado de 282 millones a 7,9 millones. Una tesitura que se está produciendo una fuga de mutualistas hacia la sanidad pública. Bueno, y Zelensky, el presidente ucraniano, arriesga la adhesión de Ucrania a la Unión Europea imponiendo su control sobre la Oficina Anticorrupción ucraniana. Miles de ucranianos han salido a la calle para exigir a Zelensky que vete la nueva ley anticorrupción que amenazaría la independencia de las instituciones. Von der Leyen también ha dado un toque de atención a Zelensky y ha dejado claro que la lucha contra la corrupción es una condición indispensable para el ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Bruselas insiste en que están muy preocupados por las enmiendas que ha introducido el presidente ucraniano en la Oficina Nacional Anticorrupción. El escándalo Epstein sigue salpicando a la administración Trump pese a su estrategia de tratar de ocultarlo. Según el The Wall Street Journal, el actual presidente aparece en repetidas ocasiones en los archivos del caso. Según este diario, Epstein recibió cartas subidas de tono por su 50 aniversario y que una de ellas era de Trump. El presidente norteamericano, por su parte, ha lanzado una ofensiva total contra Obama y Clinton, acusándoles de traición y golpistas. Orgullo, porque nos lo merecemos. Ahora vamos a por la final, ¿no? Era que era el objetivo. Se decía en voz baja, pero obviamente en nuestra cabeza cada día. Y la selección española de fútbol femenino vence a Alemania por la mínima y sigue haciendo historia, Vanessa. Sí, la vigente campeona del mundo se clasifica también para la final de la Eurocopa tras un empate a 0 en el tiempo reglamentario. Aitana Bonmatí, a quien acabamos de escuchar, rompía la igualada en la prórroga con un disparo desde el lateral del área. Además, España nunca había vencido a las alemanas en un torneo oficial y lo ha hecho para clasificarse por primera vez en su historia a una final europea que disputaremos este domingo por la tarde contra Inglaterra. Bueno, pues habrá que verlo. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a la prensa económica.
Es la mañana. ¿Qué tal, Luis Fernando Quintero? Buenos días. Hola, Rosana, muy buenos días. Bueno, ¿cómo se presenta la prensa económica? Ya estoy leyendo aquí los titulares, como siempre, de Libre Mercado. Bueno, me gusta ver esta noticia. Amsterdam & Partners se emite una queja formal ante la OCDE por los abusos de Hacienda en España. Así es. De hecho, además, es una información que nos dio en exclusiva ayer el asesor en España del despacho británico, Carlos Conde, con ánimo de lucro, nos contaba cómo todos pues los casos que están estudiando, que están viendo, que les están llegando de víctimas del terror fiscal en España, bueno, pues han elaborado un informe que han elevado a la OCDE para advertir de los problemas que están observando en España con las actuaciones de la agencia tributaria. De momento no tienen noticia ni respuesta ni reacción por parte de la OCDE, pero esperan que en algún momento se produzca. Y en este informe lo que se pone en evidencia, lo que destaca es precisamente las barrabasadas que están comprobando que hace la agencia tributaria con el contribuyente español. Me interesa mucho saber la trayectoria que va a tener esta información y este informe que se ha presentado ante la OCDE, más allá del gobierno, que entiendo que obviamente no va a hacer absolutamente nada, ni va a atender lógicamente a las reclamaciones y a las denuncias, sí sobre una nueva, digamos, estrategia que podría poner en marcha la oposición. ¿Tú sabes si hay algún tipo de comunicación entre el despacho y los partidos en la oposición? Me estoy refiriendo a Vox, como pueda ser también al Partido Popular. De momento, por lo que nosotros sabemos de las comunicaciones que hemos tenido con Amsterdam & Partners, esto no se ha producido, más allá de conversaciones cordiales en las que no se ha llegado todavía a ningún acuerdo. Llama también la atención, para mí es lo más destacado, lo más relevante, lo más significativo, es que cuando despachos internacionales llevan a cabo causas en otros países en los que no tienen sede, como es el caso de Amsterdam & Partners en España, suelen buscar despachos asociados con los que trabajar, puesto que sus abogados conocen mejor la idiosincrasia y la legislación de ese país. Esto es una práctica muy habitual. De hecho, dentro del propio país, cuando se litiga en diferentes comunidades autónomas, los despachos de otras comunidades autónomas buscan socios para poder llevar a cabo sus propias causas. Amsterdam & Partners lo ha hecho en España, ha tratado de buscar algún despacho, algún socio que acompañe a sus clientes en las reclamaciones que tiene contra Hacienda y no ha conseguido que ninguno quiera entrar. ¿Por qué? Porque existe en España terror fiscal. Esto es lo verdaderamente significativo. Estaría muy bien, como bien apuntas, que alguno de los partidos en la oposición agarrara esta bandera y empujara, ayudara o al menos contribuyera a que la causa que ha puesto encima de la mesa este despacho Amsterdam & Partners llegue a buen puerto, siquiera para mejorar la situación que vivimos en España, auténtica indefensión por parte del contribuyente. Y cambiarla, obviamente, o al menos que mostrara el interés sobre lo que se está haciendo, ¿no? En fin, bueno, más información. Iberdrola, los gran protagonista, sí. El gran protagonista del día de ayer, gran protagonista de hoy en todos los periódicos, presentaba resultados, lo comentábamos aquí a la hora de la bolsa, con una noticia que era esos 5.000 millones de euros de ampliación de capital que había puesto en marcha. 5.000 millones de euros de ampliación de capital. Es una auténtica barbaridad, es un hito histórico, y más que se completara en apenas 6 horas con una demanda muy superior a lo que se estaba poniendo encima de la mesa. Esto habla de un respaldo de los inversores a la acción de Iberdrola enorme, y luego habla de otra cosa, Rosana, y es que Iberdrola ha dicho que esos 5.000 millones de euros los quiere para incrementar sus inversiones, su posición en países como Estados Unidos y Reino Unido, donde goza de una seguridad jurídica que no tiene en España. Volvemos otra vez a lo mismo. Al final es lo mismo, ¿no? Otros titulares. A ver, El Economista, que veo que aquí vamos con Montoro, ¿no? Y asociados. El Economista en esta ocasión sigue tirando del hilo de esos informes que hay sobre la actividad de Montoro y asociados, y digamos que le da un toque de atención al señor Alberto Núñez Feijóo, porque lo que dice es que Equipo Económico entre 2009 y 2011 firmó varios contratos con la Xunta de Galicia, que en aquel momento presidía Alberto Núñez Feijóo. La Xunta lo ha reconocido, sí, se firmaron varios contratos porque se le pidieron varios informes fiscales y financieros,
y se pagó por ellos cantidades superiores a los 100.000 euros, algo superiores a los 100.000 euros por todos los contratos, y bueno, pues es una de las informaciones que aparece. En Libre Mercado hace años ya publicamos que tenía contratos equipo económico para este tipo de informes con la COE, con CEIM, con la Comunidad de Madrid también, es decir, estuvo firmando contratos pues con todo aquel que le quiso contratar en aquel momento. Bueno, pues seguiremos la pista, por supuesto, pero bueno, las explicaciones están dadas y por último, otra de las que va a ser referencias en el día de hoy, que es ese pacto para los aranceles entre Estados Unidos y Europa. Parece que finalmente se concreta y habría acuerdo para que los aranceles se establezcan en el 15%, ¿no? Sí, bueno, sabemos que en la tregua que puso hasta el mes de agosto, hasta el 9 de agosto, estábamos en el 10%, esto supone un incremento, pero dicen que Bruselas temía que en Estados Unidos decidieran apretar las tuercas hasta el 30 y que por lo tanto el 15 les parece una buena cifra. Van a apostar por llegar a ese acuerdo, todavía no se ha producido, pero parece que es el escenario que bien se maneja en las dos partes. Bueno, no le conviene desde luego a Donald Trump tener más movidas porque ya tiene suficientes con las que tiene dentro de su propia formación, desde incluso luego dentro de su propio país con el caso Epstein. En fin, vamos a seguir muy pendientes entonces. Si hubiese novedades nos las cuentas como siempre. Aquí vamos a estar. Y a partir de las 9 ya sabes que te abrimos aquí paso para que nos cuentes la apertura de la bolsa. Aquí Luis, estaremos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso más información. Vamos a tener una entrevista muy interesante. Ya les adelanto que vamos a hablar con el abogado del despacho de Usera que salvó la vida de manera casi milagrosa de ese asesino que acaba de ser puesto en libertad en esa chance, en ese intercambio de presos que se ha realizado entre Estados Unidos y Venezuela, y en donde a Zapatero, a Zapatero se le ha colado este asesino de 3 personas en España. Bueno, pues Víctor Salas, que es el abogado de ese despacho, que era la persona a la que quería asesinar, ese asesino que ha quedado en libertad, va a hablar con nosotros a partir de las 8:10, 8:15 aproximadamente de la mañana para contarnos cómo se encuentra, cómo se enteró de la noticia de la puesta en libertad de la persona que le quería asesinar, cómo están los familiares de las personas asesinadas. Recordamos 2 empleados de su despacho de abogados y un cliente que se encontraba en ese momento en el despacho de abogados. Y bueno, qué es lo que piensa sobre ese intercambio que ha protagonizado y que ha negociado José Luis Rodríguez Zapatero, y sobre todo qué es lo que piensa de las palabras pronunciadas por el propio expresidente del gobierno diciendo que él no sabía a qué personas iban a poner en libertad. En unos instantes se lo contamos. Hablamos con él aquí en Es la Mañana.